conectado. Está con nosotros Carlos Miguel Álvarez, economista, y está con nosotros para tratar el desempeño de la economía venezolana y cómo se están aplicando las políticas económicas durante este año 2017. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bien, Carlos, parte de lo que queríamos conversar contigo es lo que está en desarrollo. El primer mes del año comenzó con un nuevo cono monetario, inició un proceso para poder poner en circulación estos billetes. Fue un proceso complicado en el mes de diciembre, se volvió a complicar en el mes de enero y aún siguen en circulación ambos conos monetarios como se había dicho inicialmente que debía ocurrir. Esto aunado a las cifras de inflación que aún se desconocen, pero hay proyecciones internacionales. ¿Cómo evalúan ustedes lo que está haciendo el diseño de las políticas económicas por parte del Estado, si es que las está diseñando? Mira, el comienzo de año normalmente, o lo que ha sido lo repetitivo de este gobierno como tal, ha sido aplicar ajustes en materia cambiaria en los primeros 3 meses del año, ¿no? De cara a este año, nosotros igualmente, como el año pasado, estamos esperando un ajuste cambiario. Hay varios escenarios. Hay un escenario donde se habla sobre que el tipo de cambio DIPRO pudiese pasar de 10 a 50 y el tipo de cambio DICOM se pudiese empezar a desplazar, depreciarse paulatinamente, como lo hizo el año pasado, y estabilizarse alrededor de 1.200. Ese es un escenario donde la política de más de lo mismo tendría mayor poder sobre un sector un poco más pragmático que te habla sobre la posibilidad de legalizar un tipo de mercado paralelo y tener un tipo de cambio único sin que esto implique liberar el control de cambio, ¿no? Porque hay que entenderlo que el control se va a mantener, pero es diferente mantenerlo a un solo tipo de cambio oficial más un tipo de cambio paralelo legalizado a tener 3 tipos de cambios como hoy en día lo estamos viendo. Cuando estamos hablando de mantener el control de cambio, tenemos control de cambio desde el año 2003 en Venezuela. Efectivamente, muchos señalan que el control de cambio debió haber durado apenas 6 meses, no debió haberse extendido de eso. Bueno, se extendió bastante más de este tiempo. En este momento, el control de cambio, ¿cuál es el objetivo y qué es lo que está manteniendo en la economía? Mira, a nivel económico no tiene ningún objetivo, o sea, el control de cambio no debió haberse implementado. Yo soy de los que piensa de que ni siquiera 6 meses, sencillamente una economía debe enfrentarse a lo que es la oferta y la demanda. La oferta y la demanda deben regir lo que es el tipo de cambio y en base a eso tú debes tener tu política económica y política fiscal para apoyar el desarrollo y el crecimiento del país, cosa que no ha pasado aquí hoy en día en el país. Ahora, la razón del control de cambio, muchos ministros o ex vicepresidentes han hablado de eso, es un tema más de control, es un poco más de seguir utilizando el modelo de manejar la economía a su antojo con beneficios para ciertos grupos que puede ser totalmente diferente de lo que es la ideología económica. Dentro de lo que es la teoría económica no tiene ningún sentido implementar en este momento, ni lo tuvo en el año 2003 el control de cambio. Cuando hablamos de un control de cambio, según la perspectiva oficial, para proteger la fuga de capitales en el país, ya hoy día se ha señalado que por la vía de mecanismos como lo que fue el SIDME, se fugaron por lo menos 20.000 millones de dólares. Se habla que son más de lo que está en nuestras reservas internacionales en este momento. Se habla de que por esa vía se fueron divisas, por la vía de estos mecanismos también se han fugado divisas de la nación y muchas de ellas no han sido destinadas a darle lo que tú acabas de señalar, los productos y servicios para que pueda existir oferta y demanda en el país y eso controle precios y regule lo que es la economía y el buen funcionamiento de ella. Efectivamente, cuando tú analizas lo que es la balanza de pagos, para que el público entienda, la balanza de pagos es como donde tú tienes todos los ingresos de la nación en dólares y tienes los egresos en nación, es como la cuenta externa del país, cómo está el país frente al resto del mundo, ¿no? Cuando tú evalúas, hay una cuenta donde tú puedes ver cómo ha sido el comportamiento de salida de capitales a lo largo de todo el control de cambio y no hay un año donde tengas una entrada de capitales de parte del sector privado. O sea, siempre ha sido, el control de cambio ha sido un mecanismo a través del cual ha habido una fuga de capitales, lo cual es normal ante este tipo de situación. Ahora, la pregunta es, si tú ves que después de un año la medida que implementaste para atajar esta salida de capitales no tiene efecto, debiste haberla quitado. Primero, nunca debió haber existido, pero el tema es que tú sigues persistiendo. Es así como cuando uno tiene un problema, va a un doctor
El doctor te da una receta, la aplicas, no te sirve, vas al doctor y te da una receta similar, la vuelves a aplicar y no te sirve, y sigues yendo al mismo doctor y aplicando la misma medida. Eso es más o menos lo que ha pasado en el mercado cambiario a lo largo de estos tantos años, del año 2003 hasta la actualidad. Efecto de esto en la economía venezolana en este momento, niveles de inflación que no se conocen oficialmente, pero que según organismos oficiales internacionales estaría rondando el 500% para el año 2016. Perspectivas para el año 2017 no son nada favorables si no hay un cambio en la política monetaria del país. Mira, es una palabra un poco muy fuerte, pero a veces los economistas hablamos que el sistema de precios, que es cuánto vale algo y cuánto no vale, si es caro, si es barato, se disoció completamente de lo que es la realidad de la economía venezolana. O sea, aquí no hay un sistema de precios como uno normalmente lo estudia en la escuela de economía o cualquier economista lo puede haber estudiado en cualquier otro país del mundo. Aquí hay un desorden completo en la formación de precios y esto hace que obviamente las expectativas sean totalmente negativas de frente a lo que es la realidad del país. De frente a eso, los precios reaccionan y reaccionan cada vez más brusco. Tenemos varios meses con inflación intermensual por encima de 20% y al ritmo que vamos, pareciera que la inflación incluso pudiese ser este año superior a la del año pasado. Sin embargo, siempre hablamos de que se puede tumbar la inflación relativamente rápida. Hay experiencias de otros países donde con ayuda técnica se ha logrado solventar el problema inflacionario que se enfrentaban. Ahora, mientras no haya una voluntad y los hacedores de política no implementen las medidas necesarias para controlar el precio o para una política antiinflacionaria, la inflación va a seguir creciendo a ritmos que nunca antes habíamos visto en este país. Hablando de expectativas, el mes de febrero suele ser un mes de expectativas en materia cambiaria y recientemente el ministro de Finanzas y Comercio, Ramón Lobo, señalaba que en los próximos días, es decir, a partir de esta semana, se iban a conocer anuncios por parte del Ejecutivo en materia cambiaria en el país. Se habla que febrero puede ser el mes de las devaluaciones o como le llaman en el Ejecutivo, el del ajuste del valor del bolívar frente al dólar o su evaluación frente al dólar. ¿Esto puede efectivamente traer algún tipo de soluciones o son más de lo mismo? Mira, es efectivamente como ocurrió el año pasado. El año pasado se venía hablando que venía un ajuste, se implementó el DICOM a través del CIMAD y el DICOM empezó a depreciarse, hubo una expectativa de que el paralelo y el DICOM se iban a unir y que ibas a liberar el mercado y todo se quedó en cómo cerró el tipo de cambio paralelo a fin de año y cómo terminó siendo el desempeño de la economía el año pasado. Yo en este momento espero más de lo mismo, o sea, no siento que el Ejecutivo tenga la voluntad de implementar unas medidas que puedan solventar los múltiples problemas o las múltiples distorsiones que enfrenta la economía venezolana. Tener múltiples tipos de cambios va a generar esa expectativa de que un tipo de cambio se puede pegar otra vez al paralelo y unificarlo, pero no existe esa voluntad para hacerlo, por lo tanto seguimos esperando más de lo mismo para este año. Cuando hablamos de voluntad para hacerlo, también tienes que tener la fuerza para hacerlo. El año pasado no tuvieron los ingresos petroleros necesarios para que el Ejecutivo pudiese intervenir en el mercado cambiario. Este año el valor del petróleo sube 2 días, baja 3. Efectivamente, uno de los factores fundamentales de cara a comparar el año pasado con lo que es este año, tú cuando ves el flujo de caja del gobierno, tú dices, bueno, estás enfrentándote a un tipo de un precio del petróleo superior, por lo cual deberías estar un poco más aliviado, pero en contraparte está la situación de la contracción de la producción de petróleo en Venezuela. Por lo tanto, las exportaciones también han disminuido en una magnitud menor a la de la producción, pero eso sigue haciendo que el efecto precio no se vea tan positivo debido a una caída en cuanto a las cantidades que exportamos. Entonces, el precio no va a ser lo único que puede salvar a la economía este año. Estamos hablando de que el precio debería estar por encima de $60 por barril la cesta venezolana, cuando hoy está en torno a 45, y no hay expectativas dentro del mercado que la política de recorte de OPEP pueda llevar ese precio de 45 a 60. Entonces, nuevamente es un año que se ve más de lo mismo del año pasado. En cuanto a políticas públicas en materia económica por parte del Estado, ¿cuál es la expectativa que tienen ustedes desde Coanalítica para finalizar? Fíjate, pareciera ser que es un año electoral, todavía eso no está definido. Usualmente cuando es un año electoral viene una inyección de gasto público muy fuerte para tratar de levantar las encuestas. Entonces nosotros estamos esperando
que en el momento que si se decide implementar o se decide una fecha para una elección en el país, probablemente va a haber inyección de gasto público a montón. Contrario de no tener una elección como tal, estacionalmente siempre el segundo semestre del año de la inyección de gasto público es superior al primer semestre y tendríamos enfrentando un primer semestre con muy seco dentro de lo que es la liquidez monetaria del país. Te agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globo, Visión Economía. Era el economista Carlos Miguel Álvarez, él es miembro del equipo de Ecoanalítica. Nosotros vamos a hacer otra pausa.